Una guerra que no era nuestra nos separó. Padre, donde estés, sabes que he sufrido. Ves la guerra que enfrento todos los días. Ves cómo me juzgan, cómo me etiquetan. El conflicto armado me arrebató a mi padre, por el solo hecho de tener el apellido González. El conflicto enfrentó a mi niñez con la soledad. Henry González. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano. Las memorias están relacionadas con el ingreso a las filas de diferentes grupos armados, ya sea la guerrilla y los paramilitares. Antes de la inserción se presentan las vivencias con sus familiares, madre, padre, abuela, hermano y las actividades vinculadas con el campo como el cultivo y el cuidado de los animales. Su cotidianidad transita entre el viento ingrávido, impoluto y sosegado. Posteriormente se destaca la transición de ser campesino a soldado, lo que requiere una especie de entrenamiento y disciplina. Las actividades en el campamento están relacionadas con aprender a trotar, tender, aprender a disparar y perderle el miedo a las armas. Es así como se evidencian en las escenas que estamos presentando las secuelas que deja la guerra, al ver combates, heridos y muertos. Secuelas en el cuerpo y en el espíritu, al verse en una situación límite como el desplazamiento, el desarraigo y la muerte de un familiar cercano, y también verse abocado a estar en una ciudad inhóspita y extraña para ellos. Para la guerra nada, para el cielo un arco iris. Los niños y niñas empiezan a constituir sus identidades desde su entorno inmediato. Con esto, su familia, el lugar en donde viven, los vecinos, sus amigos, su escuela, los animales, los cultivos, son fundamentales para la construcción de estas distintas identidades. Pero, ¿qué pasa cuando esto se ve atravesado por una guerra, donde los niños y niñas no tienen nada que ver? Cuando pierden a sus seres queridos, cuando les quitan la infancia, cuando les quitan lo más cercano y tienen que resignarse a huir a una ciudad totalmente desconocida. Estas identidades no vuelven a ser las mismas. Todo lo que estaba a su alrededor desaparece. Y queda la incertidumbre y una tristeza infinita por lo que fue, por lo que sucedió y por lo que sigue sucediendo. Estas infancias pasan de la alegría, del juego, a un sinfín de responsabilidades y preocupaciones. Asimismo, llegan a un ambiente de marginalidad, donde la violencia y el miedo están presentes todo el tiempo, y lo único que siguen teniendo estos niños y niñas son sus familias, que siguen siendo ese campo de refugio para sus procesos de resiliencia. La prolongación de la guerra durante tantas décadas ha marcado con horror a varias generaciones. La vida de hombres y mujeres que un día fueron niños y viven hoy de manera física o emocional aquellas consecuencias del conflicto. Es entonces cuando se vive un antes y un después de la guerra, partiendo de que ésta deja la deshumanización de las relaciones fundamentales y la ruptura del tejido social que garantiza la convivencia y que al mismo tiempo obliga a la persona a ser resiliente y continuar un nuevo desarrollo después de un trauma psíquico. Y aunque la guerra no es un asunto de buenos y malos, lastimosamente los niños de zonas en conflicto han estado en medio de esta, y es necesario hablarles con la verdad, pues su innato derecho a expresarse y a cuestionar presupone la necesidad de una memoria colectiva que resignifique lo ocurrido y que dé a esta herramientas para comprender el porqué de los hechos que han modificado su cotidianidad, sobre todo en el caso del desplazamiento o en la desaparición y muerte de un familiar o ser querido. Esta memoria, que a la vez conduce a su formación de identidad, permitirá una catarsis y una posterior resiliencia, que a temprana edad no se debería de vivir, pero que permitirá nuevo accionar hacia la paz tanto suya como de su
como de su comunidad. Una cuerda para saltar, para la guerra nada. La infancia, en el marco del conflicto armado, conforma una gran parte de la población vulnerable en los territorios. Inicialmente, este pasa por afectar directamente sus derechos humanos en aspectos como el desarraigo al convivir con su familia, con su territorio, y la ruptura de sus espacios de socialización que dan la posibilidad de consolidar una subjetividad, en donde se resalta el desplazamiento forzado. Una de las implicaciones aún más fuertes para la infancia en contexto de guerra es el reclutamiento forzado, como se observa en las escenas de la película, teniendo en cuenta que en medio de su contexto rural, en donde prima el trabajo, se forjaba un proyecto de vida. Desafortunadamente estará permanentemente mediado por la presión de Fuerzas Armadas, pasando a naturalizar la violencia, primando intereses que benefician como económicos y de poder. Los roles sociales y políticos de la infancia rural deberían no estar saturados de la manipulación por parte de actores armados o políticos en donde su crecimiento se desestructura por decisiones de guerra e intereses ajenos. Se necesita enfocarse en la formación de entes transformadores de la sociedad y la conservación de su cultura.